El concepto de factorización es el que anteriormente mencionamos, es el pasaje de algo que tiene términos a una expresión equivalente que contiene factores. Ya lo habíamos visto cuando tenemos desarrollos de binomios al cuadrado o trinomios, pero ahora vamos a algo más sencillo como puede llegar a ser la propiedad distributiva. Si yo tengo una expresión con estas características y aplico propiedad distributiva, quedará 2x más 2 por 4, es decir, 2x más 8. Esto, en ese sentido, es propiedad distributiva. Lo que se propone ahora es el paso al revés, el pasaje de una expresión con estas características compuestas por términos a algo equivalente que contiene factores. Acá lo que hay que analizar es que el factor 2 está presente tanto en el primer término como en el segundo, porque el 8 en su descomposición admite esta expresión. Por lo tanto, ese 2 que está repetido lo voy a escribir adelante de la expresión y voy a colocar entre paréntesis lo que me queda de cada término una vez sacado ese factor común. Si del primer término saco el 2, quedará nada más que la x, y si del segundo término saco el factor 2, quedará el 4 como factor. Acá es muy sencillo porque yo sabía de dónde venía, siempre lo probamos con distributiva y me queda. Pero el desafío es hacer, por ejemplo, expresiones con estas características en donde yo no sé cuál es el origen antes de aplicar la distributiva. Bueno, acá analizamos que numéricamente está el factor 3, porque el 3 está tanto acá como en el 6 está compuesto por 3 por 2. Pero no solamente tenemos el factor numérico, también tenemos un factor literal, porque la x también está presente en las dos. ¿Qué saco siempre? Saco el divisor común mayor de las expresiones, es decir, numéricamente es el 3. Y en cuanto a las letras, entre x cuadrado y x, lo que puedo sacar como común es la x. No puedo sacar la x cuadrado porque este no lo tiene presente. Entonces, una vez que saqué mi factor común, analizo qué me queda en el interior del paréntesis. Del primer término, el 3 ya se extrajo, de esta x cuadrado se extrajo una, por lo tanto queda la otra. Siempre lo puedo verificar con la propiedad distributiva. Si yo hago 3x por x, naturalmente me van a quedar las 3x cuadrados del principio. Menos del segundo término, si yo extraigo de este 6 el factor 3, me va a quedar un 2. Y de la x no quedará nada porque ya se extrajo afuera. Lo que queda afuera no se escribe dentro. Entonces ahí lo pruebo. 3x por x, 3x cuadrado, y 3x por 2, 6x negativas. A veces el factor común es numérico, a veces numérico y literal, a veces solo literal. Por ejemplo, si yo tengo 4x cubo menos 7x quinta, numéricamente no hay ningún factor común que yo pueda extraer, pero sí literal. Acá entre x cubo y x quinta voy a extraer x cubo, porque al x quinta le puedo sacar el cubo, al cubo no le puedo sacar la quinta. Se cayó el fibrón. Bien, entonces, ahí me queda, de este término extraje el factor cubo, queda el 4, y del otro término queda el 7, y este a la quinta, como saqué 3 de los factores, me quedan 2. Recordamos que con la propiedad distributiva los exponentes se suman, por lo tanto ahora al 5 le resto 3 para obtener esto que está acá. A veces el factor común acá, por ejemplo, el factor común que vamos a sacar es 4x. Del primer término queda nada más que 2x. Y del último término, como vemos, el factor común coincide totalmente con el término. Por lo tanto, tengo que escribir algo acá que cuando yo aplique propiedad distributiva me genere el término original. Entonces, en este caso, que el factor común coincide totalmente con el término, el factor que queda en el interior es un 1. Acá, por supuesto, un menos. De modo tal que si yo hago 4x por 2x son 8x cuadrado. 4x por 1... 4x. Esto lo usábamos en algunos casos cuando necesitábamos aplicar propiedades de módulos, sacábamos factores comunes en el interior de esos paréntesis. Además de esta factorización que se llama, como dijimos, factor común,
También analizamos los otros casos cuando pasamos de trinomios a binomios o de diferencia de cuadrados a binomios conjugados. Por ejemplo, si yo analizo esta expresión, primero no hay ningún factor común que pueda sacar. Siempre el factor común es lo más genérico, lo que me achica el ejercicio. Pero analizo que esto es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque tiene 3 términos y porque tiene en su desarrollo una base que es x, la otra base que es 3, y el otro término que aparece acá contiene el doble producto del primero por el segundo de los términos. Por lo tanto, puedo afirmar que esto corresponde al desarrollo de un binomio al cuadrado formado por estas dos bases, x y 3. Si esto es un trinomio con el término del doble producto negativo, quiere decir que este binomio del que vino es un binomio resta. Si esto fuese x cuadrado más 6x más 9, hago el mismo análisis, es un trinomio, esto viene de x, esto viene de 3, este cumple el doble del primero por el segundo, por lo tanto el binomio del que viene está formado por la base x y la base 3, nada más que con suma. En ambos casos lo analizo como trinomios cuadrados perfectos. Esta situación es diferente, porque esto no es un trinomio, sino que es una diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. A pesar de que el análisis que yo hago es que esto proviene de x y esto proviene de 3, no se factoriza como un binomio al cuadrado, porque me está faltando el del doble producto. Esto quiere decir que vino no de binomios idénticos, como en este caso, sino que vino de binomios que son conjugados, uno con más y uno con menos, que es lo que origina que ese término del doble producto desaparezca porque se ha cancelado. Así que la factorización de esta diferencia de cuadrados es, tomo las dos bases, en una con la suma y en otra con la resta.